La Iglesia Católica Romana es la iglesia más grande en el mundo, con aproximadamente 1.3 billones de miembros. El emperador romano Constantino comenzaba a interesarse por este grupo de personas, conocido como la Iglesia de Cristo, y en el año 313 aprobó el Edicto de Milán, que puso fin a la persecución contra los cristianos, por lo que el gobierno romano comenzó a ganar mucha influencia con los ancianos de la Iglesia. Esta nueva relación permite una reunión entre los ancianos de la Iglesia y los funcionarios romanos. La reunión tuvo lugar en el año 325 y la historia llama a este evento el Concilio de Nicea. Esta denominación recién creada tomó una palabra latina, católica, que se traduce como universal, y estableció una jerarquía muy similar a la del gobierno romano. Tomaron literalmente el ejemplo del gobierno romano y construyeron una iglesia basada en ese modelo para convertirse en lo que se conoce hoy en día. Con el tiempo, la Iglesia Católica comenzó a agregar doctrinas y libros hechos por el hombre a la Biblia. La Biblia Católica está compuesta por 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, por un total de 73 libros. La Biblia tiene 39 libros del Antiguo Testamento, de acuerdo con el canon judío de la Biblia hebrea, y 27 libros del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. La Biblia católica, que incluye 7 libros deuterocanónicos como parte del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Los libros adicionales en la Biblia católica se conocen como los libros apócrifos, que se escribieron entre los tiempos de Malaquías y Jesús. Eso es muy importante porque es posterior al momento en el que se completó el Antiguo Testamento. De hecho, es un periodo conocido comúnmente como los 400 años de silencio, porque ningún profeta de Dios escribió durante este tiempo. La palabra apócrifo significa oculto, que se considera no canónico. Es importante conocer la definición de la palabra canon. Canon en griego significa un dispositivo de medición, no muy diferente de la forma en que usamos la palabra hoy. La palabra canon ahora se refiere a un libro inspirado por Dios y pertenece a la Biblia. Existen 11 libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica declaró que 7 de estos libros son canónicos en su Concilio de Trento. ¿Por qué la Iglesia Católica defiende los apócrifos? La Iglesia Católica defiende los libros apócrifos con tanta intensidad, no por ninguna evidencia que demuestre que son válidos, sino porque apoya alguna de sus doctrinas. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña la doctrina de poder orar y hacer sacrificios para los muertos. Creen que cuando una persona pasa de esta vida y entra en tormento y sufrimiento, creen que se pueden hacer oraciones y pagar dinero para cambiar la eternidad de la persona y moverlos del sufrimiento a un lugar de recompensa. Las escrituras inspiradas en ninguna parte enseñan eso. De hecho, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que el destino eterno de un hombre se sella cuando muere. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, cuando una persona muere y va a un lugar de recompensa o de tormento, él se quedará ahí. Las personas que viven en esta tierra no pueden orar por él, no pueden pagar para cambiar su destino. Ahora escucha esto de los libros apócrifos, queriendo justificar esta falsa doctrina en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Tobías, capítulo 12, versículo 9. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado.
Hay muchas razones del por qué los libros apócrifos no deben considerarse inspirado y canónico y no debería pertenecer en la Biblia. Número 1. Los judíos no reconocieron los apócrifos como parte de las escrituras inspiradas. Los judíos de la época de Jesús no reconocieron estos libros adicionales de los que estamos hablando como parte del canon hebreo. Número 2. Jesús no reconoció a los apócrifos como escritura inspirada. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mateo capítulo 23, versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis, entre el templo y el altar. Este pasaje es muy significativo porque abarca desde el primer libro de la Biblia, Génesis, cuando menciona a Abel, hasta el último libro de la Biblia hebrea, que es Crónicas, cuando menciona a Zacarías, que cronológicamente es el tiempo de Malaquías, como tenemos nuestra Biblia presentada hoy. Algunas personas han cuestionado el relato de Jonás y el gran pez en cuanto a si realmente sucedió, pero Jesús lo confirma para nosotros en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algo muy interesante es que de las muchas referencias en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, no hay una sola referencia a los apócrifos, y ninguna de las referencias validan o dan credibilidad a los apócrifos como inspirados por Dios. Los apócrifos están llenos de errores históricos, cronológicos y geográficos y errores morales. Algunos ejemplos de inexactitudes históricas en los apócrifos. Tobías, capítulo 1, versículo 4. Cuando yo era joven y estaba en mi tierra, en Israel, toda la tribu de Neftalí, a la cual pertenezco, se había separado de la dinastía de David y de Jerusalén. Tobías afirma haber vivido durante los días en el que el reino judío se dividió. Tobías capítulo 1 versículo 10. Cuando me llevaron desterrado a Asiria, llegué a Nínive. Todos mis parientes y los demás israelitas comían los mismos alimentos que comen los paganos. Más tarde, afirma haber sido llevado al cautiverio asirio, pero estos dos eventos estuvieron separados por más de 200 años, lo cual son 43 más de lo que Tobías supuestamente vivió. Judith, capítulo 1, versículo 1. Cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital Axfarsad era rey de los medos en Ecbatana. El libro apócrifo de Judith tiene al rey babilonio Nabucodonosor gobernando en Nínive sobre Asiria, pero en realidad Nabucodonosor era el rey de Babilonia, no de Asiria. Los apócrifos también mencionan muchas cosas que claramente contradicen la Biblia, así como el libro de Tobías describe pociones mágicas que ahuyentan a los demonios, en Tobías capítulo 6, versículo 1 al 8. La hechicería y brujería son aceptados por los apócrifos, pero son prohibidos por la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas.